En agosto del año pasado, el Parlamento aprobó con votos de todos los partidos la Ley de Salud Mental, que propone encarar este tema tan complejo, según su primer artículo, desde una perspectiva de respeto a los derechos humanos de todas las personas. Sin embargo, el proyecto de rendición de cuentas, presentado a fines de junio, ahí, en esa iniciativa, el Ejecutivo no dispuso de recursos para implementar esta norma. ¿Qué significa entonces esto para los usuarios de los servicios de salud mental? Para hablar de este tema, recibimos hoy aquí en estudios a Maris Pérez, secretaria de Caminantes, la Federación de Organizaciones de Familiares por la Salud Mental, y al escritor Hugo Achugar, vinculado a esta organización y quien se ha estado refiriendo a este problema de la falta de presupuesto para la ley de salud mental, diciendo que esto habla también de desprecio y mezquindad de parte de la clase política. A los dos, bienvenidos, un gusto recibirlos. Muchas gracias a ustedes. Gracias por recibirnos. Quizás una primera aclaración, expliquemos qué es Caminantes y cómo funciona, cómo trabaja. Caminantes es una federación de organizaciones de familiares que tiene como objetivo fundamental crear grupos de familiares que logren llegar a ser asociaciones civiles, representantes de la comunidad, y como un objetivo también fundamental, empoderarlos desde cada lugar con las diferentes culturas, las diferentes poblaciones, pero buscar los recursos de apoyo a sus familiares que tengan alguna patología psiquiátrica. Abarca todo el país entonces. Es una red de todo el país, absolutamente. Y eso nos da, es de segundo grado, y el objetivo justamente es, hoy por hoy también acá, dar la mirada de un diagnóstico, por decirlo de alguna forma, de lo que es la salud mental a nivel país. Tenemos un escenario medianamente acabado de lo que eso implica. Ustedes han estado, por ejemplo, interviniendo mucho durante la discusión de la ley de salud mental, ¿no? Sí, en la discusión y primeramente en el aporte, haciendo los aportes como fue la primera discusión del anteproyecto de ley de salud mental, que implicó integrarse a todas, asociaciones gubernamentales, no gubernamentales, ministerios, centros de investigación, UDELAR. Creo que fue un aspecto importantísimo porque fue realmente democrático. Ahí con coincidencias y disidencias, pero llegamos a un planteo más o menos acabado de lo que todos queríamos lograr, que era un cambio de paradigma, un cambio de abordaje, una mirada diferente a lo que implica la salud mental, y no solo, también diría yo, que desde el lugar de familiares, que es el lugar que también nos convoca, sino también como ciudadanos. Yo quería agregar una cosita. Caminantes además está representado en la comisión del patronato del psicópata, que lamentablemente se sigue llamando así oficialmente, y en la rendición de cuenta se la nombra así, donde hay algunos recursos para la comisión del psicópata, pero no para la implementación de la ley, es para otros objetivos. Pero además está representado, Maris es parte de la comisión, igual que otro colaborador, integrante de la directiva de Caminantes, como Rodolfo Chique, pero además se integra a nivel del Ministerio de Salud Pública la Comisión Asesora Técnica Permanente en Salud Mental, y además tenemos representación en PRONADIS del MIDES. Digo, no solo es la extensión territorial, sino el grado de involucramiento que tiene la federación, ¿no? Pero ya que mencionaste los psicópatas, mal llamados, todo lo que quieras, ¿no están contemplados dentro de esta ley? ¿Qué relación tiene Caminantes con psicópatas, con este patronato? Con patronato, bueno, lo integra como delegado de los familiares. Por eso digo. Son los familiares. Caminantes está representado en representación de los familiares, precisamente, en la comisión del patronato del psicópata, que es una cosa que, para la audiencia y para que se entienda el tema, porque acá hay un manejo a veces lamentable, los medios, no me refiero solo a la prensa, sino los medios de series de televisión y demás, confunden psicópata, que es un término del siglo XIX,
estigmatizador y demás, con sociópata. Sociópata es, digamos, el criminal en serie, ese tipo de cosas. El psicópata es el nombre antiguo, discriminador, estigmatizador, para referirse a las personas con problemáticas de salud mental o todos esos nombres. Ya que estamos en eso, podemos ir a la definición quizás que se maneja en la propia ley, ¿no? Para que ustedes nos las expliquen. Ahí, en el artículo 2 ya define qué se entiende por salud mental, ¿no? Dice, a los efectos de la presente ley se entiende por salud mental un estado de bienestar en el cual la persona es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Dicho estado es el resultado de un proceso dinámico determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos. Y por otro lado, define qué es un trastorno mental, ¿no? Dice, se define trastorno mental como la existencia de un conjunto de síntomas y conductas clínicamente reconocibles, asociado en la mayoría de los casos con el malestar y con la interferencia con el funcionamiento personal. Y aclara, la desviación social o el conflicto, tomados aisladamente y sin estar ligados a disfunciones personales, no deberán incluirse en la noción de trastorno. A ver, podemos bajar a tierra estos conceptos y hablar de qué tipo de, con ejemplos, con patologías que impliquen el trastorno mental. Ella y después yo. Primero me gustaría aclarar esto de la inclusión de los familiares dentro de lo institucional fue lo que nosotros consideramos que era primero, es decir, la voz del representante de la comunidad, que somos los familiares, incluirlos en las diferentes instituciones y organismos como una mirada diferente a lo que durante años se naturalizó de lo que era la salud mental. Por un lado eso, por eso esto de que integramos la Comisión Honoraria de Patronato del Psicópata. Por otro lado, con respecto a la terminología, la ley empieza a implementar una especie de alfabetización. Empezamos a desmenuzar un poco lo que es esto que la OMS llama salud mental, es un estado de bienestar donde la persona debería estar bien consigo mismo y con su entorno. Eso es haber superado un trastorno mental. Eso es salud mental. Salud. Enfermedad. Se obtiene la salud a partir de un determinado tratamiento que considera primero que ha habido un trastorno. No necesariamente. No. Distingue entre salud mental como un estado de bienestar de todas las personas que podemos tener la mayoría. Todo. Perfecto. Y lo opuesto es el trastorno, pero lo que no queda totalmente, porque, a ver, toda ley no satisface a todo el mundo, ¿no? Siempre hay, porque hay un área gris. Tú tenés muchos uruguayas y uruguayos, y estoy pensando en algunos que conocemos, que son artistas reconocidos, premiados, profesionales, etcétera, que tienen cuadros de depresión aguda muy muy fuertes o bipolares o con bipolaridad, etcétera, que sin embargo logran ser contenidos y son funcionales en la vida, ¿no? Entonces, ese es el estado de salud mental que implica haber superado, pero están los otros que no sufren. Pero las encuestas son, en esto no son nuestras encuestas. La Organización Mundial de la Salud, según el documento que tú verifiques, dice dos cosas. En uno dice que 1 de cada 4 personas en algún momento de su vida padece algún trastorno mental. Que puede ser una depresión o angustia. Una depresión o un cuadro psicótico puntual. Claro. ¿No? Las dos cosas. Y por otro lado, en otros artículos de la Organización Mundial de la Salud, se habla de 1 de cada 3. En todo caso, entre 1 de cada 3 y 1 de cada 4, el número es apabullante. Eso muestra la dimensión del tema, ¿no? Y del problema y de cómo abordarlo. Si estamos hablando de que 1 de cada 4 uruguayos podemos pasar por un trastorno de este tipo, habla de la importancia de ahí de la ley y por qué esa definición de lo que es salud mental y de lo que es el trastorno, ¿no? Lo que implica también que hablar de salud mental desde el estado de bienestar obviamente habla también de derechos, de responsabilidades y de compromisos. ¿Pero qué es la desviación social? ¿Por qué hacen una salvedad en el último párrafo?
caso concreto se refieren. Desviación social, el conflicto, tomados aisladamente y sin estar ligados a disfunciones personales, no deberán incluirse en la noción de trastorno. Porque cuando ¿qué son, por ejemplo? Supongo que las adicciones. Eso es una palabra más técnica que quizás sería bueno que la respondiera un médico. ¿Contemplan las adicciones? Sí, por supuesto. Es el doble diagnóstico. Es el doble diagnóstico. Por ejemplo, una persona que con alto nivel de consumo quizás no sea contemplada solo por ese tema. El trastorno aparece cuando aparece lo dual, cuando esa persona siendo adicto a múltiples, ahí está, desarrolla una patología psiquiátrica. También. Y también tenemos muchos otros ejemplos para determinar, porque el espectro de la salud mental no va solo con el diagnóstico. Antes en eso es lo que nos enfocábamos. Nosotros naturalizábamos un procedimiento que era meramente médico, donde la persona con la sintomatología invisible, que es los comportamientos, porque en la salud mental no hay otra forma de medir o de diagnosticar, sino es a través de lo que se logra visibilizar. ¿No? No es una inflamación, no es un sangrado, claro. Son los comportamientos extraños que llegan a la familia o al allegado a determinar que tiene que ir al médico, y ahí aparece el diagnóstico. Durante muchísimos años se naturalizó el procedimiento meramente sanitario. Diagnóstico, tratamiento, y ahí quedaba. Hoy esta ley abre la perspectiva, y en esa es una lucha donde nos involucra a todos como sociedad, donde la ley implica que es una perspectiva de la persona, y eso es algo en lo que nosotros hemos luchado muchísimo los familiares, porque los familiares y como ciudadanos en general que estamos compenetrados con el tema, no vemos el diagnóstico, vemos la persona, es nuestro hijo, nuestro familiar, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestra madre. Entonces sale de esa perspectiva y de esa mirada únicamente sanitaria y la hace sociosanitaria. Por eso la insistencia en que se intervenga, y lo dice la ley, equipos multidisciplinarios, interdisciplinarios con psicólogos y demás. Porque hay una cosa, cuando Maris habla de naturalización, que lo explica muy bien, a mí siempre me parece, y esta es una cosa por la cual he luchado mucho, es como la diferencia entre usar el verbo ser y el verbo estar. Fulana o fulano no es un canceroso, como alguna vez parte de la sociedad uruguaya agredió a alguien. Sí. No, fulano tiene cáncer o sufre. Es una persona con cáncer. En el caso de, no es un esquizofrénico, no, claro. Sufre o padece de esquizofrenia. No es un depresivo, sufre de depresión. Y es esto porque el esencializar en el ser es convertirlo en algo que es definir la persona por la enfermedad, y no, la enfermedad, y a eso apostamos, y la ciencia apuesta, es o puede ser transitoria. Claro. Es un momento de su vida, no es la esencia de su vida. Y se ha debatido mucho, por ejemplo, entre paciente y usuario, la nueva terminología, entre seremos, Centro de Rehabilitación Médica Ocupacional y Psicosocial, y las excolonias psiquiátricas, entre trastorno y enfermedad. Estamos en un proceso de cambios que no solo son meramente sociales, sanitarios, también son culturales. Entonces, a veces pensar en la definición o ejemplarizar lo que es trastorno o lo que es enfermedad es realmente difícil si uno no lo ve dentro de un contexto social. Dentro de lo complejo que es la definición y cómo acotar qué es y qué no es, ¿no? Qué queda abarcado y qué no. Una pregunta que pueden hacerse muchos oyentes, lo que tiene que ver con demencia senil o Alzheimer, ¿está contemplado dentro de la salud mental? La OMC lo contempla. Lo que pasa que cada vez más la demencia senil está vinculado a un proceso de deterioro vinculado al Alzheimer, ¿no? A lo biológico. En realidad muchas de estas patologías están vinculadas a lo genético o a lo biológico. Si bien la OMS la contempla en la demencia senil, una cosa es
vulgarmente se dice, es un demente, que es un eufemismo por es un loco, ¿no? De lo que es el deterioro cerebral que implica el avance de una enfermedad como el Alzheimer. Entonces... Pero no es comparable a la esquizofrenia, que puede ser un elemento adquirido, adquirido permanente. Nunca, irreversible. Son terminologías que tampoco son demasiado preocupantes cuando lo transmitimos a la sociedad, porque una diabetes puede ser crónica y puede no ser curable, un hipertenso también. La persona que tiene esquizofrenia o que desarrolla una patología psiquiátrica, una persona con Alzheimer, hoy tiene un proceso de rehabilitación cognitiva donde va... Sobre todo el lentecimiento, ¿no? Va enlenteciendo lo que es el deterioro y la sintomatología. Entonces, no podemos hablar de crónico o incurable, que a veces eso cuando el primer diagnóstico nos dice el médico, su hija, su hijo tiene tal cosa, lo que le voy a decir que no se cura. Y eso para nosotros es un gran shock. Cuando después empezamos a trabajar en el tema, empezamos a ver, bueno, y abrir un poco la cabeza después de ese primer enfrentamiento muy emocional, decimos, bueno, pero hay muchas enfermedades que no se curan. Lo importante aquí es que su vida sea digna, que pueda proyectarse y que quizás en el futuro trabajemos para que tengan un proyecto de vida como tantos otros. Pero además, y termino ya, sí. Perdóname, una cosita, es decir, la esquizofrenia o los trastornos mentales es un gran paraguas. Sí, abarca muchas cosas. Que abarca muchas cosas y muy diferentes. Tú podés sufrir de esquizofrenia y ser un empleado bancario o un pintor exitoso o un escritor o un funcionario de una tienda cualquiera. Estás contenido, etcétera, y es un nivel funcional. En los casos de cronicidad irreversible y demás, según algunos, es 1/3 o un 10% de los casos. Esos son los que antes las familias y la sociedad expulsaba al altillo, claro, o a una institución. Claro. Bueno, de eso les quería preguntar, a ver, para quienes no están familiarizados con este tema, quizás lo que venga a la mente siempre cuando se habla de este tema es el Vilar de Bo, ¿no? Sí. Y sin embargo, estamos hablando de un tema mucho más amplio que el Vilar de Bo. Me gustaría que ustedes fueran más allá de eso, ¿no? Con lo que es hoy el tema de la salud mental en el territorio y lo que es en sus distintas implicancias, ¿no? Estamos hablando del Vilar de Bo, que comprende un determinado conjunto de atiende, digamos, un determinado conjunto de patologías con distintos grados, además, en distintas circunstancias también. Me gustaría que ustedes lo explicaran. Bien, eso me parece excelente la pregunta, porque nos permite ampliar desde nuestra proyección y desde la ley. Justamente lo que antes se había invisibilizado y se había mezclado, o se aislaba, se ocultaba, daba vergüenza, estuvo estigmatizado mucho tiempo, por decir Vilar de Bo o por decir seremos hoy en una sigla que son Colonia Etchepare y Santín Carlos Rossi. Antes esa era la forma de ver la salud mental y la ley lo que cambia es visibilizar eso, porque como decía Hugo, lo que nosotros hemos aprendido como familiares es que siempre hay un retorno. Es decir, la persona enfermó, desarrolló un trastorno, ¿bien? Pero está la rehabilitación de la que antes no se hablaba. Y eso, cuando una persona logra rehabilitarse, cada uno con sus propios recursos personales, del entorno familiar, la rehabilitación es lo que abre las puertas hacia la inclusión social. Pero ahí vuelvo sobre la pregunta. Cuando yo decía lo del Vilar de Bo, porque uno tiene la imagen, bueno, de cuando aparece una patología de esta, de las que estamos hablando, que la persona termina en el Vilar de Bo. No. Y me gustaría saber eso, ¿cuál es la realidad de una persona hoy en día en el sistema de salud que se enfrenta a un cuadro de este tipo? Sea más transitorio o menos transitorio, pero ¿qué recursos dispone? ¿A dónde puede acudir? Hay dos realidades y está la ley.
y yo creo que la pregunta que hiciste al principio se responde de esta manera. Uno de los aportes fundamentales de la ley es que convierte a todos los hospitales del país en hospitales generales. Es decir, se atiende como una enfermedad más. Se atiende como una enfermedad más. Es decir, eso obliga a que todos los hospitales tengan salas psiquiátricas incorporadas a 2 metros o a 15 metros de una cardiopatía o un tratamiento gástrico, etcétera. Sí, que ya no sea Millán 2515. Exacto, sinónimo de. Eso por un lado. Eso es fundamental y eso está funcionando apenas en el Maciel. Sí, hay. En Maldonado se está implementando. El 16 de julio se inaugura lo que se llama hospital diurno, que es también una etapa de compensación después que la persona ha pasado en Maldonado. En Maldonado. Bueno, el propio Vilar de Bo tiene hoy por hoy una etapa como la radio, eso, en el cual son ambulatorios, ¿no? Absolutamente. Sí, y la usina cultural también funciona. La cultural que funciona. También como ambulatorio, pero el tema no es eso, el tema es el cambiar el paradigma. Entonces, en estas patologías se atienden en todos los hospitales, se deberían atender, no se están atendiendo. Hoy en día sobran los dedos de una mano para decir cuáles hospitales lo están haciendo. Y bueno, las mutualistas. Por ejemplo, los socios de una mutualista deberían tener derecho a. Ahora me iba a tocar el tema de las mutualistas. Las mutualistas derivan a sanatorios especializados, como el Sanatorio Chepare, el Carmen, Villa Carmen, y todos, etcétera. Pero ¿qué sucede? Ahora, dada otros problemas que tienen que ver con la judicialización, los inimputables y demás, el Vilar de Bo reventó. Es decir, ya fue denunciado o está siendo investigado por el Instituto de Derechos Humanos, ¿no? Tyler salió a hablar sobre el problema, etcétera. Pero ¿qué pasa? Como no hay capacidad, están poniendo estas personas en instituciones privadas que comparten con el sistema de las mutualistas y demás, porque la ley tendría que involucrar, cosa que no está sucediendo, quizás hay trámites, hay procesos, etcétera, pero la salud paga todavía no obedece esta ley. Porque falta la reglamentación, entre otras cosas, ¿no? Ahí está. A mí me gustaría incluir algo. Esta ley está también incluida en lo que es el Sistema Nacional Integrado de Salud. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos un espectro de asistencia público y otro privado, cuando no debería ser así? Por un lado, me quería aclarar eso. Por otro lado, esto de todavía la visibilización de que estamos como fragmentados. Trabajamos la patología psiquiátrica en una forma independiente de lo que es la persona integral. Y eso también tiene que ajustarse desde los ministerios y de los que tienen esto, el respeto por los derechos de la persona, la responsabilidad que tienen, y no hablo únicamente de la responsabilidad política, no, es una responsabilidad donde los involucra a toda la sociedad. Y también lo que debe ser la motivación o la necesidad de aportar en serio desde diferentes ángulos, porque no todo se resuelve, y tenemos bien claro los familiares, con dinero. A veces tenemos que buscar otras estrategias y recursos que ya tenemos. Pero, ¿qué sucede en Vilar de Bo? Vilar de Bo era uno de los hospitales monovalentes, y al no autorizarse desde las instituciones internacionales como la ley, no permite el ingreso a Ceremos. Entonces, ¿qué pasa con el resto de la población que padece de un sufrimiento psiquiátrico y no tiene a dónde ir? Van a Vilar de Bo, y Vilar de Bo se está sintiendo desbordado porque se dieron algunas condicionantes de actuación y no se dieron las soluciones. Maris, Hugo, repasábamos en el bloque anterior los aspectos principales de la Ley de Salud Mental. Dijimos que habla de derechos de las personas usuarias de los servicios de salud mental, habla de no discriminación, habla de un Plan Nacional de Salud Mental, de formación de profesionales, también no lo mencionamos, habla de promover la investigación en salud mental y
de que las prestaciones de salud mental que apruebe el Ministerio de Salud Pública tengan que formar parte de los programas integrales de salud para su aplicación en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Y también un aspecto que quizás es el que ha tenido más difusión o conocimiento público, que es el hecho de la intención de eliminar el modelo asilar actual, ¿no? El de encierro, que muchas veces resulta de por vida. Eso lleva a que se hable de que en un cronograma determinado de tiempo, con determinado horizonte, se vaya al desmantelamiento de los hospitales psiquiátricos actuales, tal como funcionan hoy en día. Y en ese sentido se menciona que es dentro del proceso hay que ir creando estructuras alternativas, ¿no? ¿Podemos hablar de ese aspecto? Porque ahí es donde puede estar el problema, entre otras cosas, de que no haya recursos ahora en esta rendición de cuentas, ¿no? Sí, nosotros entendemos que justamente lo que hace la ley es, en esta perspectiva de persona integral e inclusión social, tenga que pasar fundamentalmente por un tratamiento adecuado, que la persona tenga adherencia al tratamiento, y cuando eso se lograr centros de rehabilitación. Que algunos en Montevideo ya hace mucho tiempo que funcionan, también algunos en el interior, pero en la mayoría de los departamentos no se entiende lo que es rehabilitación en salud mental, que implica un proceso de reestructuración, de composición de hábitos, un proceso que la persona va como aprendiendo otra vez a tomar hábitos básicos, a lograr autonomía, y eso hace la rehabilitación como en una primera etapa. ¿A eso se le llaman hogares de medio camino? No, eso se llaman centros de rehabilitación que trabajan fundamentalmente con el equipo de salud mental que hoy se mencionaba, hay más de 40 en el país. Eso implica un tratamiento, y yo me pregunto, el tratamiento, en la medida que sea o no dependa de la voluntad de la persona, ¿no está fallando? Es decir, si la persona dice, no quiero que me traten, no quiero más inyecciones, no me voy a tomar las pastillas que me dan, ¿cómo lo solucionan? Eso lo solucionan con psicoeducación familiar. O sea, que los familiares pueden autorizar. No necesariamente autorizar. Nosotros aprendemos las estrategias desde lo vivencial. Eso no está en ningún libro. Lo aprendemos cómo lograr que hagan convencer a que ellos tengan conciencia de enfermedad y adherencia al tratamiento. Esa es una tarea que ojalá pudiéramos hacerlo en un enlace o en una alianza con los equipos de salud mental, porque en ese sentido, en casa, nosotros empezamos a buscar cada uno con sus características, cómo lograr, puede ser, hay tantas estrategias, yo puedo decir, y le estoy dando una inyección de vitaminas y le estoy dando piportil, que es un medicamento de depósito. A veces no es lo mejor, pero es lo que empieza a hacer que esa parte disfuncional de su cerebro se empiece a compensar con la parte sana. Y por supuesto que acompañados con los equipos médicos y técnicos, hacen esto que hasta ahora no hacían. Institucionalizarlos, aislarlos, la desmanicomialización. ¿Cómo? Si no tienen conciencia de enfermedad. Yo no me veo loco, yo no soy loco, yo no estoy así, pero esa tarea es de la familia. ¿Cuánto depende de la toma de conciencia de cada uno de que necesita un tratamiento? Sí, ¿no? pero sí, no hay complejo. que ponerle toda la responsabilidad en el sufriente, como yo le digo. La persona. Claro. Sino que ahí hay un problema de que hubo un cambio de paradigma, hay avances en la ciencia, hay modelos. En 1968 en Trieste, en Italia, se derrumbó las puertas del manicomio de Trieste, la ley Basaglia tiene 40 años proponiendo la eliminación de los manicomios, las instituciones asilares, etcétera. Pero tenemos profesionales, y en mi caso, y lo digo en forma personal, que parece que fueron educados antes de 1968 y no leyeron la ley Basaglia, y que dicen, o se hace lo que yo digo o no lo trato. Entonces hay que reeducar y preparar a la familia para que convenza al sufriente, pero también hay que reeducar a muchos profesionales, claro. Porque es un cambio de concepto. No podés dirigir un hospital y decir, yo trato medicina cardiovascular, pero no trato locos.
y dirigir un hospital en este país. No, eso no es admisible. Entonces ahí la reeducación no es solo de la familia, del paciente, sufriente, usuario, como quieras llamarle, sino también de los profesionales. Esto, la ley lo habilita. Lo que sucede es que, no para implementar la totalidad, que sí, son recursos enormes, pero para el plan piloto que tiene ACE y que presentó, que es un comienzo, y que el dicho común y corriente es: de a grano come el ave y engorda, ¿no? De plan piloto en plan piloto vas creciendo. Es decir, implementar ese plan piloto necesita recursos específicos para implementar la ley. Recursos específicos, ustedes hacen además hincapié en eso, recursos específicos, no sirve recursos generales para el Ministerio de Salud Pública o para ACE, sino que tienen que tener... No, tiene que ser para específico. Implementar la ley, porque esto es lo que posibilita que no sean derivados a otras cosas, para implementar la ley. ¿Y saben qué? Es cierto, estamos en una situación delicada, estamos con problemas en la región, estamos con problemas en el mundo. Hay una guerra comercial mundial que se viene y ya empezó entre China, Estados Unidos, Europa, etcétera. Tenemos un déficit fiscal que algunos opinan que es demasiado alto, otros que es contenible. Hay países que tienen déficits fiscales mucho mayores, etcétera. Pero en todo Estado siempre hay grasa. Siempre hay un poquitito de acá y un poquitito de allá que se puede sacar. Y además hay otra cosa. Hay un mecanismo en Uruguay que, además de rendición de cuentas, se llaman partidas especiales. Entonces, por el mecanismo de partidas especiales, el Ministerio de Salud Pública o el Ejecutivo puede decidir que hay una partida especial de tantos millones, que no son tantos en comparación con lo que es el presupuesto del país, para implementar la ley. Yo me pregunto en qué medida, ustedes no lo mencionaron, pero debiera haber un cambio en el concepto social. Sin duda. De la cultura, para ocuparse del tema, forzar esto. Porque mientras no nos preocupemos o creamos que el loco tiene que estar institucionalizado, nadie va a salir a defenderlo. Más que los familiares. Ahí estamos los familiares como representantes de la comunidad. Y a los usuarios organizados tamén. Eso es lo que te digo. Y la ley prevé el órgano de contralor. El que se niegue la persona tiene muchas veces la voluntad de que no ser estigmatizado. Absolutamente. Y lo entendemos y lo respetamos. Es parte del derecho del ser humano. Yo no quiero esto y ser respetado. Pero también entendamos que, por ejemplo, la ley prevé el órgano de contralor, que es el que va a hacer que funcione la ley, que va a ser, no sé si un fiscalizador, pero sí un evaluador de que la ley vaya desde lo que tenemos que atender como en todo proceso, urgentemente, a mediano plazo y a largo plazo. Eso es importante. A ver, pasando el limpio, ¿de cuántos recursos se necesitarían para implementar esto que dice Hugo, el plan piloto por lo menos, y qué implicaría poder implementarlo? 100 millones. Bien, lo dijo Hugo. ¿Y qué implica? Centros de rehabilitación. Primero que nada, capacitación, como hablamos recién. De profesionales. Hay una capacitación generalizada, ¿sí? Esto del trabajo intersectorial e interdisciplinario, para que se entienda por qué la ley es sociosanitaria. Porque no es con la mirada de un solo lado. Por supuesto que vamos a necesitar la persona que logró la rehabilitación, casas de medio camino, residencias con apoyo, lugares donde empiecen a tomar las riendas de su vida y a lograr estos otros pasos que son muy ambiciosos, pero que a los que aspiramos, que es la recuperación y la autonomía de ellos. Porque nos consta de que pueden trabajar, de que pueden ser autónomos, cuando han pasado por un proceso que los lleva a esa condición. Incorporando a este proceso al Sistema Nacional de Cuidados, que es una herramienta fundamental para la etapa de rehabilitación, de reincorporación, porque no le podés tratar, internarlo, lo que sea, dejarlo en la calle y no tener un sistema de contención, que a veces las familias no pueden dar y necesita ser provisto
por la sociedad en su conjunto. O sea que ahí habría que integrar políticas. No solo pasa también en materia de recursos, sino también de conjugar y hacer confluir ambas cosas. Cuando Caminantes comenzó a dar sus primeros pasos hace 14 años, lo primero que hicimos antes de integrarnos, éramos 5 o 6 familiares, es incluirnos, incorporarnos en las diferentes instituciones, claro. Pronadis, Patronato, porque entendimos que nosotros tenemos una voz diferente y que no vamos a incidir en las políticas públicas, obviamente, pero que sí podemos aportar desde el discurso y desde la proactividad que hacemos, el propiciar los cambios. Incluso antes de esta ley hubieron algunas intenciones de cambios, pero nunca prosperaron. Pero ahora la sociedad en su conjunto, y creo que fue una demostración democrática muy grande, porque como dije anteriormente, la ley se citaron a todas las instituciones, organizaciones, UDELAR, gubernamentales, no gubernamentales, para que esto fuera una construcción colectiva. Si esto debe ser una construcción colectiva, debe ser interdisciplinaria e intersectorial. Uh-huh. No depende solo de ACE o solo del Ministerio o solo de BPS o solo de MIDES. Aquí hay como justamente un trabajo, persona en el centro, persona no diagnóstico, persona en el centro con una red de trabajos. Y eso es lo que fundamentalmente queremos, y dice la ley, ¿verdad? Para cerrar, Hugo, en una columna que tú has difundido en distintos medios de prensa, hablas de olvido, desprecio o mezquindad de todos y cada uno de los partidos políticos del Parlamento o de los ministerios envueltos también en sus lógicas particulares, mencionas. Porque recordemos, un paréntesis es, esta ley fue aprobada con votos de todos los partidos. Unánimemente. Entonces, quizás hay quien puede decir, bueno, suena una crítica y un cuestionamiento particularmente fuerte de parte de alguien que ha estado en gobiernos frente amplistas, ¿no? Como director de cultura. Entonces, ¿cómo hay que leer tu mensaje para la clase política a esa que criticas en esa columna? Mira, yo tengo buenas relaciones con representantes de todos los partidos políticos. Es más, a través de el trabajo en la Ley Nacional de Cultura y Derechos Culturales, que es un proyecto que está por ahí, nos hemos reunido con representantes del Partido Colorado, del Partido Nacional, del Partido Independiente y del Frente Amplio. Y una cosa que me satisfizo como uruguayo es que dialogando con gente con las cuales tengo grandes discrepancias, me di cuenta que todos estamos pensando en que para esa ley se necesita una política de Estado suprapartidaria. Esto es lo mismo. Tiene que ser un acuerdo suprapartidario. El hecho de que lo hayan votado todos los partidos implica que hay un interés por instrumentar una política de Estado. Pero lo que yo digo no me alcanza, señores y señoras, es que se pusieron de acuerdo en votar la ley, pero no se dieron cuenta, ni mis compañeros, ni mis conciudadanos, que sin plata no. Que si no hay plata específica para implementarla, no se puede. Y agrego una cosa más. Hay varias leyes de este tipo que son fundamentales y que se han considerado y debatido largamente. Estoy pensando en el ejemplo de lo que mencionaba el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, hace unos días, aquí en Entrevista con En Perspectiva. Hay otras leyes como la Ley de Violencia de Género, de la que tanto se ha hablado, que también contó con un amplio respaldo. Pero salió hay 80 millones ahora para la hay ley algo, pero él también dice, en su cabalidad no se va a poder aplicar. Entonces estamos hablando de que se han votado leyes fundamentales, que implican un cambio, como decían ustedes, de paradigma muy fuerte también, y que tienen un impacto social. Que tienen un impacto social, pero que no estaban, después no hay recursos. Bueno, pero ¿no? sí, por entonces, o se incumple, o fue una responsabilidad votarlo sin ver la realidad de lo que eran los números públicos. Volvemos al mismo tema siempre, ¿no? El Parlamento vota y quienes después resuelven el presupuesto son otros. O si por casualidad están escuchando alguno de los integrantes del Parlamento o de los responsables. Pero es que no están en el presupuesto después. No, Rosario, déjame terminar. Bien, te dejo. Fue mi director, así que no tengo más remedio que bajar la cabeza. No, por favor, somos conocidos de hace muchos años. Digo, además de esto, está lo que decía antes, están las partidas especiales. Y es un recurso
que tiene el Parlamento y el Ejecutivo. Ahí tienen las expectativas ustedes. Exactamente. Además de que hay algunos recursos que se pueden potenciar y que no han sido trabajados adecuadamente. Hugo Ayudar, Maris Pérez, vinculados a Caminantes, la Federación de Organización de Familiares por la Salud Mental. Gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. A ustedes por habernos recibido. Gracias.